Por eso es importante escuchar lo que tenga que decir el fundador del PES, que está en la línea telefónica esta mañana. Hugo Eric Flores, buenos días, bienvenido, gracias por tomar la comunicación. Carmen, muchas gracias por la oportunidad, un saludo a tu auditorio. ¿Qué se juega, Hugo Eric? Pues mira, Carmen, desafortunadamente el debate se ha tornado político y no jurídico. La elección es una elección mal contada. Es una elección donde los votos que fueron tachados para Morena y PES, o las boletas que fueron tachadas para Morena, PT y PES, solamente le fueron contabilizados a Morena. Ese es realmente el fondo del asunto. Nosotros hemos venido, y hay pruebas contundentes de lo que te estoy diciendo. 39,000 casillas en cero cuando salen los resultados preliminares. Después, por distintas causales de ley, se abren de esas 39,000, 22,000 casillas que el PES tenía en cero, y en todas sacamos votos. Le solicitamos al INE seguir contando las 17,000 casillas que todavía manteníamos en cero y no accedió por no haber causales de ley. Entonces, realmente el origen de todo esto es una elección mal contada. El INE no pudo comprobarnos que no sacamos el 3%. Nosotros hemos hecho ejercicios estadísticos, auditorías a los resultados electorales que fueron presentados en nuestro recurso. Y lo más importante, aquí se ha venido manifestando contundentemente que el PES no sacó el 3% y no hay manera de comprobar si el PES sacó o no el 3% en virtud de que no todas las casillas fueron abiertas. Y podríamos haber muchas más, y seguramente en el reconteo y en la distribución legal de los votos, porque esos votos tachados por las tres opciones corresponden una tercera parte a cada partido, o tachados por dos partidos corresponde la mitad a un partido y la mitad al otro, y no fue el caso. Hoy yo escucho toda la prensa, todos los comentaristas, que ese tema no lo tratan, y ese tema es el verdaderamente fundamental, que no ha sido podido, y no ha habido injusticia más grande en la historia de los partidos políticos que esta que se está cometiendo en contra del encuentro social, al no quererse dar una distribución correcta de los votos que se obtuvieron en la pasada contienda electoral. Te digo, Hugo Eric Flores, ¿por qué creo que no se trata en los medios lo que estás diciendo? Pues porque en buena medida se da por ya resuelto una vez que el Partido Encuentro Social que tú has encabezado, recurrió a todos los elementos que tenía para impugnar la elección en ese sentido. De hecho, hay que recordar, ahora que te escuchamos, hay que recordar que la calificación de la elección presidencial se fue retrasando justo porque el Partido Encuentro Social estaba en este proceso en donde exigía la revisión, misma cosa que se hizo, Hugo Eric. Pues ojalá no retrasado, Carmen, porque realmente no se retrasó, no se cumplió el término legal, se entregó la constancia. Bueno, se pudo haber, cuando digo se retrasó, me refiero, no se rebasó el término legal de la entrega del acta de la calificación, pero pudo haber sido de inmediato. Siempre han estado hablando del principio de definitividad, y lo que nunca se ha querido hablar es que el recurso que nosotros interpusimos en septiembre del año pasado, este proyecto es desde noviembre. Nosotros no tenemos la culpa que este proyecto no se haya discutido antes, pero este proyecto está circulado entre los magistrados, por eso me sorprende también muchísimo que 3 meses después circule este proyecto. Con este proyecto existe desde noviembre. Pero a ver, aquí hay un tema, déjame un segundito, si no te importa, Hugo Eric. Si existe desde noviembre, lo tenía muy guardado el tribunal y lo sabían ellos, pero sabemos que existe este proyecto, si tú te acuerdas, hasta que Guadalupe Irízar del Grupo Reforma publica la información de que tal proyecto existe hace apenas unos días. Hace otros días, este portal de noticias subimos el documento completo, porque tuvimos acceso a él, pero no es sino hasta hace pocos días que se tiene conocimiento público de que tal documento existe. No lo informó el tribunal, no lo informaron ustedes. A ver, desde diciembre del año pasado, nuestro estudio estuvo agendado 3 veces en el orden del día para la sesión pública, las mismas veces que se bajó. Este proyecto se iba a discutir antes inclusive que Puebla, y bueno, se fue retrasando. Lo que nos sorprende es que hoy los adversarios políticos que quieren hacerse justicia con argumentos, por cierto, absolutamente equivocados políticos, están a dar un golpe cuando saben que ya es inminente la resolución. Y déjeme, te explico
otras dos cosas que son verdaderamente... ¿Podrías especificarme, Eric, antes de que me digas esto, quiénes son los adversarios políticos? Bueno, los partidos políticos, Pero... el PAN está yendo a hacer alegato de orejas, está amenazando a los magistrados con juicio político. ¿En qué país se puede dar esto donde se amenaza a los jueces? Y a los jueces son recurridos para que nos hagan justicia, la justicia que no nos hizo el INE, porque no había causal de ley para abrir las casillas. Pero, ¿cómo es esto de que el PAN está amenazando a quién? ¿Cómo y cuándo? Bueno, pues están yendo a hacer alegato de orejas, pusieron un tema de amicus curiae para estar interesados en el tema. Eso se vale, Eric. Absolutamente, lo que no se vale es ir a amenazar con juicios políticos cuando eso se tiene que resolver conforme a ley. ¿Podrías precisar, nosotros estamos reclamando una cosa muy sencilla, queremos la distribución legal de los votos y este es el momento donde está lo oportuno, ¿no? De lo contrario, uno de nuestros segundos argumentos, nosotros no queríamos anular casillas, no queríamos anular la elección presidencial de ninguna manera, ya ha ganado nuestro candidato la elección, lo que nosotros queríamos era la redistribución legal de los votos. No hay un recurso legal y se está violando el derecho convencional, hay violaciones sistemáticas a la propia Constitución al no otorgársenos esa oportunidad de que haya una redistribución legal de los votos. Ese es el tema y lo han desviado completamente a otras cosas. Evidentemente, uno de nuestros argumentos era el tema de la representación política. Hoy nos pueden seguir diciendo lo que quieran, pero ni siquiera saben cómo están los convenios electorales. Nuestro recurso legal es una crítica muy fuerte al sistema de coaliciones en nuestro país y eso es justamente lo que ha llamado la atención del magistrado ponente, porque está haciendo una interpretación constitucional amplia. Nos hemos quejado mucho los abogados aquí de que nuestro país es demasiado formal en la interpretación y solamente nos apegamos al texto constitucional. El texto constitucional también abre la oportunidad a los partidos políticos de acuerdo a su representación política, y nosotros la tenemos un gobernador, fueron electos más de 43 diputados reales del Partido Encuentro Social, o nuestra bancada es de 30 diputados, ¿no? Tenemos 5 senadores, tenemos más de 100 presidentes municipales, tenemos diputados locales en 28 partidos, en 28 estados, perdón, y ciertamente... Es que ahí está buena parte del asunto, Eric. Te puedo interrumpir un segundo porque estás dando la numeralia, digámoslo así. Tú dices, tenemos 30 legisladores. Bueno, aquí lo que se sabe es que precisamente en el convenio de coalición para crear jugadores el PES, pero se sabe que hubo un acuerdo de distribución y que una buena parte de esos 30 legisladores no emergen del propio Partido Encuentro Social, sino emergen básicamente de Morena, la mayoría, y los otros del Partido del Trabajo. Entonces la representatividad del PES, pues, ¿cuál es en realidad? A ver, eso es incorrecto, Carmen. ¿Cómo fue el acuerdo de la coalición? Eso es muy sencillo de explicar, Carmen. En el convenio electoral se siglaron varios decenas de candidatos para PES, varios para el PT y varios para Morena. Cuando se firma el convenio electoral, el 12 de diciembre, estábamos en un proceso todavía de hacer encuestas para determinar quiénes serían nuestros candidatos. Al final, el Partido Encuentro Social termina con 47 candidatos a diputado federal, los mismos que ganamos en las encuestas. ¿Por qué no se pudo modificar ese convenio? Porque ya no se permitía por ley. Entonces, algunos miembros del PES quedaron en Morena, algunas gentes de Morena quedaron en el PES, algunas gentes del PT quedaron en el PES. Esa es la crítica que nosotros estamos haciendo en este recurso, porque al no haber suficiente tiempo para el correcto siglado en el convenio electoral, pues ahora nos están diciendo que tenemos diputados de Morena, cuando yo les puedo demostrar que es al revés, que hay diputados de PES en Morena, que hay diputados de PES que no pertenecen hoy a nuestro grupo parlamentario, debiendo pertenecer a nuestro grupo parlamentario. Al final nosotros ganamos 43 diputados. Por los acuerdos parlamentarios que tuvimos, quedamos con una bancada de 30 diputados, acuerdos en los que nosotros estuvimos de acuerdo, porque por un tema parlamentario decidimos que Morena tuviera la mayoría. Entonces, todos estos comentarios que han hecho son absolutamente incorrectos. No es lo que corresponde a la verdad, y es de las cosas que nosotros llevamos en este recurso al tribunal, pues para que
se reglamente de manera correcta cómo es que tienen que estar siglados los convenios electorales, porque hay un problema muy grave en la ley al ser tan omisa que no impide a los partidos políticos siglar de manera correcta. Entonces, todos estos argumentos de que nosotros tenemos diputados prestados es una falacia y no corresponde a la verdad. ¿Podrías, Hugo Eric Flores, contarnos con más detalles sobre esto? Porque yo lo que saco a colación es esto que tú estás criticando, diciendo que no es por ahí. Yo lo que planteo, como muchos otros críticos del asunto, es que de los 30 legisladores, por lo menos 12 serían emergidos de Morena y del Partido del Trabajo. Pero tú dices, Morena tiene del PES y el PES tiene de Morena, etcétera. ¿Por qué no nos cuentas con precisión, de esta alianza, de esta coalición, cómo es que se distribuyeron los espacios en el Congreso mexicano para el PES, para Morena y para el PT en esta alianza, en esta coalición? Sí, mira, ¿Cuántos son de cada quien en el origen? Teníamos hasta el 14 de diciembre del año anterior a la elección para poder entregar ese convenio electoral. Acordamos que estaríamos realizando encuestas internas entre las propuestas de los tres partidos políticos. Por cierto, en las encuestas Morena proponía a 3 personas, el PT proponía a una y Encuentro Social proponía a otra. No hubo después posibilidad de cambiar el siglado. Les pongo un ejemplo. El distrito 2 de Gustavo Amadero, aquí en la Ciudad de México, el diputado es el dirigente de nuestro partido en la ciudad. Estaba siglado a Morena, Armando González, lo pueden ustedes revisar. ¿Por qué un dirigente del PES está siglado a Morena? Porque no hubo oportunidad de hacer el cambio en el convenio electoral que nos había finiquitado, se nos había fornecido el término que era el 14 de diciembre. Esa es la realidad. Y te podría poner distintos ejemplos donde diputados de nosotros quedaron siglados con otro partido político, lo que no significa que no sean de nosotros. Nosotros empezamos a hacer las encuestas en diciembre y las terminamos hasta marzo. Todavía el día que fuimos a registrar candidatos, estábamos recibiendo los últimos resultados de las encuestas. De manera real, Encuentro Social participó con 47 candidatos a diputados, de los cuales se ganaron 43 y después, te vuelvo a explicar, decidimos en este acuerdo parlamentario que nuestro grupo parlamentario tendría 30 personas. Esto que están diciendo de los 30 diputados, pueden encontrar diputados de nosotros en nuestro grupo parlamentario que están siglados por otros partidos políticos. Te acabo de poner el ejemplo de nuestro dirigente aquí en la ciudad. ¿Cuántos en total, Hugo Eric? A ver, te vuelvo a decir, en total nosotros ganamos 43 diputados y de ellos varios se fueron, algunos por voluntad propia, otros porque hicimos un acuerdo. ¿Pero varios cuántos? 13 más. O sea, nosotros ganamos 43 diputados de manera real. Y lo que nos estamos poniendo en el recurso, y ojalá este recurso se aproveche para que en la resolución que venga se ponga claramente cómo deben ser los convenios electorales, se deben ampliar los plazos para que los partidos políticos tengamos esa oportunidad. Por cierto, no somos la única coalición que lo hizo, podemos demostrar también cómo el PAN, el PRD y MC terminaron en sus siglados, en algunos casos, candidatos distintos, y en el caso del PRI y del Verde, pues ya ni hablemos, porque eso ha sido la historia de nunca acabar. En nuestro recurso estamos haciendo una crítica a ese sistema de coaliciones, porque se deben de poner reglas claras. Entonces, ayer, por ejemplo, otro más, el señor Kumamoto escribe un artículo diciendo exactamente lo mismo que usted está diciendo. Deberían de revisar todo el siglado y se van a dar cuenta que también gente siglada por el PES está hoy en los grupos parlamentarios del PT y de Morena. Hugo Eric Flores, bueno, vayamos al punto, me parece más importante, bueno, todo es importante, pero vayamos al punto del contenido de este proyecto de sentencia que está por resolver el Tribunal Electoral en cualquier día de estos. Cualquier día de estos se reunirán para entonces resolver si sí o si no le hacen caso a lo que el magistrado Felipe de la Mata está planteando sobre el partido Encuentro Social. Pero estamos hablando de la representatividad que tendría el partido Encuentro Social en términos nacionales,
que justificaría regresarle el registro a partir precisamente de la representación que tiene en el Congreso. Pero si nos vamos a lo más básico, Hugo Eric, la Constitución dice simple y llanamente que para que un partido político tenga el registro nacional tiene que contar con el 3% de los votos, y el PES obtuvo el 2.4 en una votación y el 2 punto y pico en la otra, en la otra parte de representatividad, que son los medidores que se podían tener. No tienen el porcentaje, Hugo Eric. A pesar de que digas que es una elección mal contada, bueno, ese es el planteamiento que ustedes hacen, pero fueron a hacer todos los recursos del caso y no lograron convencer a la autoridad que dijo no logró el 3% y por lo tanto se le quita el registro. No se logró ahí, van al tribunal y ahora estamos discutiendo sobre la representatividad del PES en los congresos, en el Congreso, en lugar del 3% que no lograron. Mira, no voy ya solamente de un comentario. No hay manera de comprobar si sacamos el 3% o no. Entonces hay una duda razonable perfectamente establecida hasta en la propia resolución del INE. Nos dieron 4 resultados distintos de la elección y eso es lo que no se ha dicho. Pero para hablar de lo que tú estás comentando, Carmen, nosotros estamos pidiéndole al tribunal una interpretación integral y sistemática del texto constitucional. Si bien hay un artículo que claramente especifica es un estándar de eficiencia, que se debe obtener el 3%, vuelvo a poner entre paréntesis, nadie nos ha podido demostrar que no lo sacamos, ni la autoridad electoral, y mucho menos los juzgadores que no tienen acceso a esa información. Pero hay otro artículo que habla de la integración de los grupos parlamentarios y de la representación política que permitirá, vía una afiliación partidista, participar en la vida política de nuestro país. En muchos países del mundo esta representación política se da. Y nosotros hemos llamado la atención, haciendo derecho comparado, demostrando cómo en la mayoría de las legislaciones en el mundo el registro se da o por umbral de votos, por porcentaje de la votación o por representación política, y nosotros tenemos una amplia y comprobada representación. Pero en otros países política del mundo, en el caso mexicano, es por el porcentaje de votación. No, ¿o no? El propio texto constitucional dice de manera muy clara que los grupos parlamentarios se integrarán por diputados y senadores de la misma afiliación política para garantizar la pluralidad al interior del Congreso. Nosotros estamos diciendo, la Constitución en otro artículo reconoce a nuestro partido político por la representación que nosotros tenemos en el Congreso. Entonces estamos pidiendo que se haga una interpretación constitucional, que se fije un nuevo estándar, que se amplíe la posibilidad de una interpretación constitucional donde se reconozca a los partidos políticos que tenemos representación política real, la posibilidad de seguir existiendo. Esto sin duda nos va a llevar a dar un gran paso en la historia constitucional y electoral de nuestro país. Nadie está buscando un fraude a la ley. Estamos pidiendo una interpretación integral del texto constitucional, porque ese artículo que te estoy mencionando, Carmen, existe en la Constitución, no lo estamos redactando, no lo estamos inventando, existe antes inclusive de que se pusiera en la Constitución el 3%, porque el 3% es un asunto que no tiene mucho que se puso en la Constitución. No importando eso, nosotros decimos, hágase una interpretación amplia del texto constitucional. Le solicitamos al tribunal, que tiene control de la constitucionalidad, que pueda interpretar el texto constitucional y que nos diga qué dice este artículo. Porque si este artículo dice lo que nosotros estamos interpretando, el Partido Encuentro Social tiene que tener registro. Ese es solo uno de nuestros 11 agravios, Carmen, no es el único. Pero estamos apelando a una interpretación constitucional que a nosotros nos parece poder revolucionar el sistema electoral en nuestro país. Bueno, digamos que eso es lo que va a discutir el tribunal en estos días. ¿Tienes idea, Hugo Eric, de cuándo será esto? Mira, pues nosotros creemos que tiene que ser ya muy pronto, creemos que no puede pasar de este mes. Además, nosotros sosteníamos que no podía pasar del mes de diciembre del año pasado. Luego decíamos, bueno, pues enero, porque nos tienen que dar el derecho, si no logramos el registro, si al final la resolución no nos favorece, de iniciar nuevo procedimiento, tampoco se dio. Y ahora ya empiezan los registros de los candidatos en distintas partes. Por ejemplo, nosotros en Quintana Roo y en Baja California tenemos derecho porque sacamos más del 3% en la elección. Entonces,
evidentemente ahí podríamos nosotros presentar candidatos, y hoy el tema no existe, porque el tema está sub iudice. Hay una resolución de la autoridad administrativa, pero no hay una cosa juzgada, no hay una resolución firme, y esa nosotros creemos que se dará pues antes de que termine este mes. Bueno, eso tiene que resolver efectivamente el órgano correspondiente de la justicia, que es el tribunal, y por eso estamos a la espera de que este proyecto de sentencia, que ya se conoce, que ya tenemos el texto, que ya se está discutiendo públicamente, que se conoció tardíamente, si bien lo explicas, porque se presentó desde el mes de, dijiste noviembre, diciembre. ¿Desde noviembre? Desde noviembre, bueno. A finales de noviembre ese proyecto se circuló por primera ocasión. Pues sí, entre los magistrados, pero hasta ahora, sinceramente, es que se tiene conocimiento público del asunto, y por eso estamos debatiendo la cuestión, porque estamos en la inminencia de que precisamente ocurra tal cosa. Incluso hay versiones de que alguno de los magistrados que está en contra de la sentencia habría filtrado, como se dice comúnmente, o dado a conocer el asunto de alguna manera para que se conociera pues en medios y se abriera una discusión que hoy ha tenido lugar y está teniendo lugar, cosa que me parece muy apropiado. Más allá... A mí también me parece muy apropiado, Carmen, y la verdad es que yo lo celebro, nada más que ha sido una discusión unilateral, de manera sorpresiva. Bueno, te estamos escuchando ahora, Hugo Eric. Es la primera persona, Carmen, ¿sí? que nos da derecho de réplica. Somos la primera persona, hoy es un honor. Sí, de verdad, es el primer medio, Carmen, que nos da derecho de réplica. Reforma no nos lo dio, ¿no? Y pusieron en la entrevista que me hicieron, pusieron lo que quisieron. No pusieron los argumentos sólidos. Esto es un debate jurídico, no político, como lo ha querido llevar el PAN y otros partidos políticos. No, este es un debate absolutamente jurídico, de interpretación constitucional, de darnos cuenta que no había un medio de impugnación para un hecho novedoso como el caso de Encuentro Social, y que hoy se está cometiendo un grave agravio en contra de los militantes y de los votantes de Encuentro Social. Son 1,5 millones de votos, más los que no se contaron, Carmen, más los que no se distribuyeron de manera correcta. De verdad, yo estoy muy agradecido contigo, porque ha sido una discusión de manera unilateral, donde nosotros no hemos podido discutir nuestros puntos, donde no se conoce cuál fue nuestro recurso de apelación, que quedó muy rico, es un recurso de casi 1,000 páginas, presentamos 18 cajas de pruebas. ¿Y qué pruebas presentamos? Los propios resultados de la elección presidencial, donde podemos demostrar la recuperación tan importante que tuvo de votos de Encuentro Social, que si esa recuperación se hubiera seguido dando, se hubieran abierto esas casillas, seguramente no estaríamos en esta entrevista, porque hubiéramos llegado al 4% sin problema. ¿Qué es lo que daban las encuestas de salida? ¿Qué es lo que daban las encuestas previas a la elección? Siempre en 4 puntos. Y nosotros creemos, con todos los estudios que hemos hecho, que llegaremos al 4% sin problemas si los votos hubieran sido correctamente contados. Hugo Eric Flores, desde luego estaremos al pendiente de cuando el tribunal abra esta discusión ya formalmente y resuelva en un sentido o en otro. Ciertamente aquí hay un tema de constitucionalidad, como lo has explicado. Ciertamente hay un debate también abierto. Muy brevemente te diría que tiene importancia en este debate lo que dijo a título personal el hoy coordinador de asesores de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. El especialista en temas electorales, Jorge Alcocer, subió un tuit en su cuenta diciendo que a título personal consideraba que si se aprobaba el proyecto que ya se conoce, sería una acción inconstitucional. Una opinión que se suma a otras y que alienta un debate que tendrán que resolver los magistrados del tribunal próximamente. Déjame cerrar esta conversación, Hugo Eric Flores, en lo que has explicado y expuesto como los alegatos del PES que tendrá que resolver en este periodo el tribunal. Y déjame cerrar hasta ahí el asunto, expuesto está el tema, para preguntarte, porque no puedo no preguntarte sobre un asunto del cual alguna vez también hablamos contigo hace ya mucho tiempo, pero que ha surgido de nuevo y que incluso en esta mesa ha sido materia de discusión, que tiene que ver con lo que a algunos inquieta sobre el perfil o la entraña misma del Partido Encuentro Social. Te lo digo con todas sus letras y te lo pregunto así: ¿es el Partido Encuentro Social una fuerza política de los evangélicos? ¿Tiene esa naturaleza real, profunda? Mira, Carmen, yo te contestaría de 2 maneras. Desde luego que todos los partidos políticos tenemos distintas inspiraciones ideológicas. En el caso de nosotros, nos regimos con una inspiración absolutamente laica. Muchos de los miembros del Encuentro Social, no todos, y de ninguna manera eso es un requisito, somos protestantes y creemos absolutamente en el Estado laico.
el Estado neutral. Entonces, no es un partido religioso porque nace de un principio de absoluto respeto al Estado laico. En segundo lugar, sí, habemos muchos cristianos dentro de esta organización política. No todo mundo es cristiano. No hay, digamos, una filiación de carácter religioso al interior de nuestro partido. No hay ministros de culto en nuestro partido político. En todo caso, somos personas que podemos profesar libremente una religión, decidimos conformar un partido político. Te vuelvo a insistir, no es un partido ni de carácter religioso, ni de afiliación política exclusivamente para los evangélicos. Citamos la semana pasada, me parece, Hugo Eric Flores hablando de este tema del PES, pues aquel famoso reportaje que publicó The New York Times. Ha habido muchas publicaciones sobre el tema de la fuerza evangélica en América Latina en particular, y bueno, es una expresión política, bueno, es una expresión religiosa que ha tomado forma política y que tiene una buena parte de la representación en América Latina. Ve el Congreso de Brasil, ve otros lugares del continente o de esta zona del mundo. ¿Qué me dices de eso? ¿Qué me dices de esta, digamos, inquietud que genera que las iglesias evangélicas protestantes, bueno, pues tengan una presencia cada vez más fuerte, con todo lo que puede implicar en las democracias del mundo y particularmente de esta región? Mira, yo creo que hay una gran confusión de lo que ha venido pasando en la iglesia cristiana en Latinoamérica y en Estados Unidos también, porque ahí yo diría que son los laicos, son mucho más organizados políticamente las iglesias cristianas y evangélicas. En lo que realmente pasado en Latinoamérica es una inconformidad y no estar a gusto con nuestro entorno político, y que entonces laicos, ¿no?, que no somos ministros de culto, que solamente somos congregantes, asistentes, que profesamos una fe, hemos decidido participar en política. Eso es lo que ha venido pasando a lo largo y ancho de Latinoamérica. Ha habido experiencias muy gratas, ha habido otras no tan gratas, pero yo sí aquí, por lo menos en el caso de Encuentro Social, y yo me atrevo a decir de muchos lados más, hemos disasociado a la iglesia como una institución participando en política. No creemos en que las iglesias, ninguna, deba participar en política. Lo que no es lo mismo que miembros de estas iglesias puedan organizarse para participar en política sin representar a ninguna institución. Eso es lo que nosotros hemos hecho en el Encuentro Social. Hay cristianos, hay muchos católicos, desde luego muchísimos, y hay cristianos que no, de distintas denominaciones. Aquí no hay una iglesia predominante en el partido político. Hay presbiterianos, metodistas, bautistas, pentecosteses. No es la iglesia la que está haciendo política, sino es ciudadanos organizados que, teniendo una fe en común, decidimos participar en política, básicamente porque no estamos de acuerdo en cómo están sucediendo las cosas. Tengo que preguntar también, Hugo Eric Flores, lo sabrás, ¿eres o has sido ministro de culto? No, nunca he sido ministro de culto, y siempre contesto con lo mismo. Desde que yo era niño, porque soy segunda generación de cristiano, mi mamá soñó con que yo fuera pastor, pero no, yo me dediqué a otras cosas, soy abogado, nunca he sido ministro de culto, y de ninguna manera, por cierto, me avergüenzo mi fe. Sí, soy cristiano evangélico, y eso no es un delito. Al contrario, no tengo ningún problema en decirlo, pero no soy ministro, ni nunca he sido ministro de culto. El tipo de organización política del partido Encuentro Social está inspirado en esta condición evangélica, de alguna manera. Mira, hay muchos principios que nosotros tenemos que desde luego inspiran a nuestra organización. Hay un versículo bíblico que dice que el obrero es digno de su trabajo, y nosotros creemos que un salario bien remunerado debe darse en nuestro país, y que esa es la mejor manera de redistribución de la riqueza, no vía impuestos, sino vía salarios, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos estar anotando que sí tenemos enseñanzas, que tenemos principios que nosotros hemos traducido al mundo político, y no creo que seamos el único partido en el mundo que lo haya hecho. Hay una democracia cristiana muy firme en muchas partes del mundo. La Constitución de los Estados Unidos está inspirado en muchos sentidos, por ejemplo el federalismo, en pasajes bíblicos, ¿no?, este sistema de gobierno. Entonces, nosotros estamos diciendo, sí, desde luego tenemos alguna inspiración bíblica, no de carácter religiosa, sino
sino de principios, ¿no? Somos un partido absolutamente federado porque creemos en el federalismo, porque encontramos en principios bíblicos la base de este gobierno. Entonces, la respuesta ahí, Karen, es sí. ¿La base de este gobierno? Bueno, de sistemas políticos, de sistemas de gobierno, ¿no? No de este en particular. ¿Cómo? Si te entendí bien, ¿encontramos en este gobierno principios bíblicos para su actuación? Bueno, porque al final los bíblicos pues, son principios éticos universales, ¿eh? Cuando hablamos de honestidad, cuando hablamos de justicia, desde luego podemos referirnos. En el caso de nosotros, hemos encontrado en nuestras enseñanzas bíblicas pues esta inspiración para poder hablar de justicia, y evidentemente pues tiene que ser traducido una vez que tienes acceso al poder, pues en que esos principios que tienes se traduzcan en acción de gobierno. Pues Hugo Eric Flores, fundador del Partido Encuentro Social y, por cierto, delegado federal en Morelos, te agradezco que nos tomes la llamada. Sigamos en contacto porque viene efectivamente la discusión en el tribunal ya en cualquier momento y esta es una definición que tendrá que tomarse pronto. Ya estaremos hablando para ver qué ocurrió. Te agradezco que nos tomes la llamada y seguimos en comunicación. Al contrario, Carmen, te vuelvo a dar el agradecimiento porque eres la única persona que nos ha abierto su medio para también dar nuestros argumentos y pues si lo que queremos es discutir, pues discutamos, pero discutamos con respeto además, pero cada quien con su oportunidad. Pues de eso se trata, de escuchar las voces que están siendo parte de este debate político en México y en este caso frente a una resolución que viene próximamente. Gracias, Hugo, por estar aquí esta mañana y seguimos en contacto. Gracias, Carmen. Gracias y buenos días.